Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo, como siempre, un espacio de peso para un público que piensa. Muchísimos temas en el día de hoy. Tenemos la participación en la sección central, la entrevista central, con el magistrado Wilson Gómez, pasado miembro titular del Consejo del Tribunal Constitucional y presidente del Instituto Duartiano. Tiene una posición bastante clara sobre lo que son los derechos de República Dominicana como país independiente y la capacidad que debe respetársele de su autodeterminación y del manejo del tema migratorio. A propósito de unas declaraciones recientes de él, en el sentido de que República Dominicana hizo bien en no firmar el documento aquel migratorio. Y hay que contar que 3 supuestas mesas y asociaciones migratorias, obviamente dirigidas por haitianos, hoy dicen que nosotros fuimos injustos e incoherentes al no firmar. No fuimos incoherentes porque, sobre todo, pudimos haber sido incoherentes en algún paso en la vida, Sí. en algún paso por el poder de alguien que no hizo lo que tenía que hacer. Pero por lo menos el Tribunal Constitucional en su momento asumió responsabilidades muy importantes. Asumió su responsabilidad y puso a trabajar a los órganos dominicanos, los organismos que tenían que hacer las cosas y no las hacían. Entonces, bueno, hizo su trabajo sencillamente. Y en el camino ya está la historia del torpedeo que ha sido y los ataques que ha sido víctima del país y esa decisión del Tribunal Constitucional, que definitivamente es lo apegado a lo que debe ser el respeto a la libre determinación y el libre manejo de un país para con el tema migratorio. Entonces, es natural que de la otra parte siempre haya una provocación, siempre haya una declaración de ataque y de impertinencia, como se ha dedicado de un tiempo a esta parte un ciudadano que llegó allí era canciller, oye qué canciller, torpedeando y manejando las relaciones diplomáticas con República Dominicana, creando, como dice el pueblo, quiquilla para con nosotros como república, como países colindantes. Y lo menos que llega un hombre que debía ser investigado directamente por la muerte del presidente Moïse, y no lo ha sido. Entonces él se ha escudado. Fíjate que él inmediatamente, y eso lo hace por lo menos sospechoso, inmediatamente le dan cometen el asesinato en su propio hogar del presidente Moïse. Él seguido le echa mano al poder, que no le correspondía. Tuvo que dejarlo, pero siempre se ha quedado en las periferias del poder, neciando, sobre todo en perjuicio. Ese es el término que corresponde. A ver si caza una oportunidad. Claro. Bueno, pero entonces hay muchos temas que, como el magistrado no vamos a poder hacer el programa completo con él, un poquito más adelante lo vamos a referir, aunque adelantemos que, por ejemplo, la declaración, sí, la preocupación del Papa Francisco, que expresa que la guerra de Ucrania, él entiende que más bien fue provocada, no evitada, y entre otras cosas atribuye a la guerra, la industria de la guerra. Claro. Entiende que sencillamente detrás de esto está la industria de la guerra, y se apena que esto haya ocurrido. Pero vamos al plano local, en lo que se investiga el caso. Le damos la bienvenida formal al doctor Wilson Gómez, ex titular del Tribunal Constitucional, actual presidente del Instituto Duartiano, cuyo símbolo, ahí lo vemos, un aporte justamente de magistrado en una de sus presentaciones anteriores aquí, y lo tenemos ahí al patricio, dándole, bueno, vigilando, diríamos,
los mensajes que deben salir desde esta tribuna, que deben siempre ser a tono con la verdad, a tono con los valores, especialmente los valores, y sobre todo con los principios democráticos, y sobre todo porque el Patricio, que tanto incursionó en la política, pero de la mejor forma, al punto de calificarla, que él decía que era la ciencia más pura después de la filosofía. No sé si muy romántico el Patricio en ese tiempo, si hubiera estado en estos tiempos y hubiese puesto en una balanza la política y los políticos, quizás hubiese tenido otra opinión. Magistrado, usted es el invitado. Bienvenido al programa. Muchas gracias. De verdad que siempre tenemos que valorar el esfuerzo de sondeo, ¿verdad? Que tiene un lema muy impactante, ¿verdad? Un programa de peso para un público que piensa. Es un programa que se ha mantenido en el tiempo, tiene 30 y pico de años ya. Así mismo, con un auditorio cautivo. Y entonces para nosotros es de mucha satisfacción y de mucho honor estar aquí con ustedes compartiendo en este momento. El tema de la cumbre de las Américas, donde el presidente Abinader, nuestro presidente, participó, fijó posición allí, dijo algunas, reiteró inclusive lo que debería ser la preocupación de la comunidad internacional, que no lo ha hecho, de ir en beneficio, en apoyo de Haití, y respetando siempre el marco de acción y de decisión de cada nación. Pero hubo un documento que él no lo conocía, no lo firmó, o sea, no le dio tiempo a firmarlo, a leerlo, a leerlo para entonces firmarlo. Quizás hizo muy bien de antemano, sí. Él quizás con prisa lo hubiera leído, pero hizo bien. Parece que él, algún pajarito le diría, y no de Maduro, sino otro, le diría por dónde soplaba la brisa en perjuicio de los intereses nuestros. Y no firmó aquello. Y usted dijo, ya expresó en el día de ayer, que él hizo, que el país y el presidente hicieron muy bien. Dígame por qué. Perfecto. Bueno, lo primero es que yo creo que el presidente asumió una actitud consciente, responsable, muy recta. Y me parece que la respuesta de él, diplomática, en el sentido de que no estaba tan al tanto respecto de ese contenido. Pero es que el presidente sabía, como sabemos todos los dominicanos, que la República Dominicana, respecto de esos ejes que son los que se motivan en esas conclusiones, ¿verdad? En ese esfuerzo final de esa declaración. Finalmente sale perjudicada o, claro, le cargan el dado. Claro, porque el problema es que la República Dominicana, respecto de eso que se dice ahí, ha cumplido con creces, ha ido más allá. Eso dijo el presidente, ¿entiendes? Ha cumplido hasta con lo que no puede. Exactamente. Entonces, la situación dominicana no es la situación de esos otros países. La migración a la que nosotros nos enfrentamos, descontrolada, desorganizada, gente sin registro civil. Con nosotros es que ellos hacen frontera. Claro, pero es que no es una migración cualquiera. No, nosotros tenemos aquí una presencia en masa de una población ilegal. Insostenible ya. Insostenible sí. ya. El presupuesto nacional, la gente no tiene idea de cómo gravita esa presencia, de cómo esta gente se han constituido en una enorme carga para el presupuesto general de la nación dominicana, a partir de la cantidad de parturientas que vienen a territorio dominicano y que hemos dicho nosotros reiteradas veces que hay que establecer cuotas que se constituyan en vías de control y en cierto modo para evitar ese atractivo en que se ha constituido el país, no solo para esas haitianas, sino por organismos internacionales que son los que auspician esos tours que vienen desde Haití a República Dominicana y que han hecho de nuestro país un paritorio. Es decir, hay que trabajar en ese orden porque muchas de esas mujeres vienen en las peores condiciones y tienen los médicos que hacer esfuerzos extraordinarios para mejorar su situación de salud
porque vienen desnutridas y vienen con problemas mayores. Y por eso en las estadísticas recoge que la mortandad infantil, la tasa de mortandad infantil, que es producto justamente de que esas parturientas no tuvieron el seguimiento a su parto y cosas que pudieron haber evitado la pérdida de la criatura, pues no fueron previsiones que no se tomaron. Exacto. Amén de que algunas vienen como mendicantes a las calles con los hijos, a agobiar más la situación del país. También, entonces, lo que significa todo esto, porque eso también obliga a que haya más partos por vía de cesárea, que incremente enormemente los costos. Pero no solo eso, la salud de esos haitianos que vienen al territorio nacional es precaria. Y los centros hospitalarios también sin ningún control se desbordan. Yo he pasado video aquí en algún momento donde en una sala donde hay 15 o 14 internos, apenas hay 2 dominicanos, todos son haitianos. Exactamente. Entonces fíjese una cosa, se están formando centros de población donde la autoridad nacional tiene dificultad para ejercer control. Pero en todos los órdenes. Esa gente armada. Está el hoyo de Friusa. Bueno, ya usted sabe que no se puede entrar. Lo admite el mismo director general de Migración. Claro. Hay sitios donde no se puede entrar. Esta gente armada responde a las autoridades policiales. Bueno, ya usted vio recientemente en el proyecto La Ciudad Juan Bosch, cómo las autoridades de migración y autoridades policiales fueron recibidas, que tuvieron que salir huyendo. Exactamente. Exactamente, pero eso está diseminado en todo el territorio nacional. Donde usted menos piensa, hay un cordón de ilegales, de gente que Haití no le da. Y hay un asiento, en esos cordones hay unos contactos, hay gente que vive trayendo y llevando haitianos. Claro. O sea, usted necesita tanto, la necesita hembra, yo tengo pruebas yo de eso, de gente que viene por catálogo, por las mujeres que vienen, haitianos que están sin pareja, se las traen de allá. Y se las traen de allá sin ninguna documentación, le cobran un dineral al haitiano que está aquí, y bueno, y tienen un punto donde, un escondite, donde manejan esas cosas. Entonces esa gente eso viene. Pasa en Ocoa, mi provincia, y eso pasa en muchísimos sitios. Claro, en todas partes. En todas partes. Mire, esa gente viene desprovista de documentación. Entonces la autoridad nacional no está en capacidad de identificar a un sujeto de esto que comete una acción delictiva. Y después coge a esconderse para su país. ¿Entiende? O aún manteniéndose aquí. El problema es que no hay cómo identificar a esa persona. Pero la República Dominicana no puede darle documentación de eso fue lo que planteó el presidente cuando conversó con el primer ministro Ariel Henry, y le planteó, dice, el que está el país en disposición de colaborar con aquellos nacionales indocumentados que ellos le aportaran la documentación. ¿Pero qué van a hacer con esa documentación? Entonces dice, pero la documentación tiene que aportar al gobierno haitiano. Está bien, pero ya la República Dominicana no puede seguir con el ya desacreditado proceso de regularización. Es que ya hay que aplicar la ley, es que hay procedimientos. Altamente costoso para el Estado. Por igual. Claro. No se puede seguir en esa pendiente porque es que el país se está perjudicando. Nosotros estamos comprometiendo la seguridad interior del Estado. Y estamos comprometiendo las bases de soberanía de nuestro país. Ya nosotros no aguantamos más. Con una complacencia, el doctor Pérez Hernández, que tiene la sección médica aquí los martes, él es cubano, mi querido vecino, dominicano, pero cada cierto tiempo tiene que renovar su documento. Él se encontró con eso fue antes de la pandemia, con la triste realidad de que él quería manejar su documentación, tenía algunas dificultades para el acceso, la parte burocrática de inmigración, y se encuentra con unas carpas donde le brindaban refrigerio, emparedado y todo eso. Entonces cuando él habla y esa facilidad, dice, no, pero eso es para los haitianos. O sea, eso fue en la gestión anterior, no ahora.
todas las facilidades privilegios. y los privilegios que no tienen los nacionales de otro lugar. Y Ni los pese a- dominicanos Ni los tampoco. dominicanos. Pese a eso Ni se los nos dominicanos critica, ¿eh? tampoco. Exacto. Ajá. Entonces, sencillamente por una cuestión de atender a presión internacional, con eso no se va a desviar la presión que ¿Sabe tienen qué? estos organismos sobre ¿Sabe qué es República lo malo de Dominicana? todo esto? Lo malo de todo esto es que no hay una manifestación de agradecimiento ni por parte de esos ciudadanos, ni por parte de las autoridades haitianas. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Una sistemática campaña orientada al descrédito de la República Dominicana. Primero, el no reconocer lo Y que a hace... desorar nuestra imagen. Primero, no reconocer lo que hace República Dominicana. Después, mantener una campaña de descrédito y de desinformación y de manipulación. Fíjese es. cómo en una conversación franca de presidente a primer ministro, aprovechando la Cumbre de las Américas, entonces después se despacha el primer ministro con unas declaraciones que tiene el presidente que aclararla porque le atribuye conversaciones y acuerdos que no son tales. Porque el presidente hizo las Cosas que no se habían aclaraciones. contraídos. Entonces, no solamente crea presión de los haitianos para acá, sino que le crea incluso problemas de imagen interna al presidente. Porque si vimos en las redes de una vez que comenzaron a atacar al presidente, al gobierno dominicano, creyendo que el discurso que había manejado el primer ministro haitiano era correcto. Porque eso lo difundieron agencias internacionales. Pero claro, entonces lo manejaron internacionalmente, localmente y en Haití para precisamente crear confusión. Ahora, ¿sabe qué? Que siempre ha habido ese problema, porque los haitianos Con no Haití, se manejan se- con las cartas en la mesa. No, y se acuerda ¿entiende? una cosa y no se cumple después. No cumplen. No cumplen. Pero no solo eso, también es que tenemos que aprender. En Haití ahora mismo no hay un interlocutor válido. Ahí no hay una autoridad que se revele, que asume con Ni seriedad. legal ni legítima. ¿Usted me entiende? Entonces, ese es un gran desorden. El país tiene que tener mucho cuidado con quién conversa, porque realmente la legitimidad está ausente de quienes dicen que son autoridad. Y entonces una gente que no tiene esa legitimidad, carece de autoridad y en consecuencia de responsabilidad, entonces el país tiene que tener mucho cuidado y seguir hilando con delicadeza, por cuanto no hay buena fe. Al no haber buena fe, se generan estas situaciones que nos presentan a nosotros como que no somos rectos de conciencia y que estamos improvisando y haciendo cosas que nos contradicen. Y no es así. Por fortuna, desde la presidencia de la República hubo una respuesta rápida que impidió que eso creciera y que se constituyera en una dificultad mayor, sobre todo en el ámbito internacional. Sí, pero como quiera, la versión distorsionada, amañada, a propósito, se difundió. Respondieron ellos que fue un malentendido, no fueron capaces de rectificar. Un malentendido. Exacto. No, y por el contrario, el ex canciller lo que hace es que dice que esa es una hipocresía del gobierno Que dominicano. fuimos imprudentes. Y que fuimos imprudentes. O sea, Increíble. en términos diplomáticos, al contrario, se incurrió en una, embajador, en este caso, no una necedad, fue en Una precisión necesaria. Decimos nosotros. no, nuestro gobierno. yo digo la de allá para acá. Ah, En no, la- la de allá. Eso fue en, para acá. en una impertinencia, en un Sí. mal manejo diplomático, Sí, claro. que no Ahí sí está a hubo- tono. ahí sí hubo imprudencia. Ahí sí hubo imprudencia. Claro que sí. Primero, en emitir una declaración, Claro. porque si se hubiese hecho un documento conjunto, Claro. que lo firmen, pero no se, fue una conversación, un intercambio. Y además que esas cosas no se revelan sin que las dos partes Exacto. acuerden Acuerden y revelarlo estén presentes. de una forma o acuerden revelarlo. determinada, claro. Lo que indica que hubo una precipitación Claro. para un manejo. Claro. Entonces de allá para acá se responde, primero, que fue una equivocación, por lo menos lo más prudente que hizo el primer ministro, pero entonces el impertinente del ex canciller, lo que dice es que es una hipocresía y una imprudencia diplomática de parte del gobierno dominicano. El aprendizaje es que no se pueden estar reuniendo con gente que no tenga capacidad realmente de sustentar las cosas porque no tienen base
de legitimidad Claro, en el momento. claro. Así es. Magistrado, vamos a una pausa para coger otros minutitos, se lo vamos a dejar ir temprano, pero otros minutitos con usted, porque ese tema migratorio es bastante amplio y preocupante, sobre todo para la República Dominicana, que hay que darle seguimiento y respaldo moral a la gente que está asumiendo papeles de defensa del interés nacional. Vamos a la pausa, director, y volvemos seguido. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. San Cristóbal y Baní, esa la hicimos nosotros. Si usted llega al 15 de Azua y sube a San Juan de la Maguana, eso lo hicimos nosotros. La carretera de San Juan a Barahona la hicimos nosotros. Si usted coge por el este, la autovía del este, desde la capital hasta Punta Cana, esa la hicimos nosotros. Si coge desde la capital hasta Nagua, o si lo hace hacia Samaná, eso también lo hicimos nosotros. La República fue rehecha por nosotros. Llegamos con 20.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto y terminamos con 65.000 en tiempos de crisis. En tiempos de crisis le aumentamos a la capacidad de generación de riqueza del país 47.000 millones de dólares en 8 años.
Bueno, pasamos por alto, Danilo, ayer era 14 de junio. 14 de junio, no hay mucha... Yo puse la bandera ayer. Tú la pusiste, sí. Yo ayer no la puse, tú pusiste la del 14 de junio. A mí se me olvidó. Ayer, y mira que en qué fecha, qué coincidencia, fue el entierro fallecimiento y entierro de Esteban Díaz Jaque. Que fue un catorcista de primera fila. Y ya en la última etapa estuvo militando en la Fuerza del Pueblo. En su destino a su última morada, o antes de, el presidente Fernández le dedicó unas palabritas, el significado del 14 de junio, y después el secretario general de la Fuerza habló sobre los méritos de Esteban Díaz Jaque, sobre todo de sus luchas patrióticas y en pro de los derechos de los trabajadores, entre otras cosas. Hay unas palabritas cortas del presidente Fernández, vamos a oírla, director. Engendró a Esteban Díaz Jaque, gran luchador que estuvo en momentos claves de la historia contemporánea de la República Dominicana como un hijo más, un hijo humilde del pueblo dominicano. Un hombre de bien, luchador a carta cabal por los intereses de los trabajadores, de los campesinos, de las mujeres y del pueblo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar. Bueno, aquí vemos, aquí está la figura de Duarte. Todo este material de carácter patriótico y acompañado de la bandera. Sí. El trabajo que está haciendo el Instituto Duartiano de creación de conciencia, sí, o estímulo o si se quiere, robusteciendo la conciencia, o recordándoles a aquellos que, o tratando de trabajar un poquito a aquellos que no tienen conciencia, porque hay de todo, Danilo. Los valores duartianos. Los valores duartianos, que en definitiva es estimular el cumplimiento de los valores patrios, porque Duarte, en esencia, por donde quiera, daba valores, ¿verdad? Así es. Mira este librito, el de Huello de Moca, porque Gaspar de Arredondo Pichardo, memoria de mi salida de la isla de Santo Domingo el 28 de abril de 1805, porque a mucha gente se le olvida que a su retirada, a sangre y fuego, a muchos, hasta chiquiticos niños, lo engalzaban con las bayonetas. Así es. Esas cosas fueron crueles, sangrientas, pero los que no la vivieron no la conocen, por eso esa permisividad o esa complicidad muchas veces con aquellos intereses que en definitiva perjudican los nuestros. Y si usted está del otro lado, porque los derechos, no es un tema de derechos humanos, usted está del otro lado, pues váyase a aquel lado. Entonces déjenlo a los de este lado, con la lucha, a los que les duele realmente este territorio. Pero no, entonces siguen deseando desde aquí. Bueno, magistrado, los programas o esfuerzos de control migratorio que está haciendo el gobierno, que está defendiendo, me consta el ajetreo que tiene Enrique García, el director de Migración, pero entran por un lado, lo sacan por un lado, que le cuesta dinero al Estado, horas hombre, y los vehículos, el combustible, el personal que hay que dedicar para eso. Y por el otro lado ellos entran. Incluso entran no solamente por cualquier rincón por donde pueden, monte, por donde quiera que pueden pasar, sino que vienen traídos en guaguas en aire acondicionado, por mafias organizadas, todo un comercio
¿Y qué es lo que hay? ¿O quién es que está detrás de ese comercio que el gobierno, que tiene el compromiso moral de resolver eso, no acaba de resolverlo? Mire, el flujo es constante. El flujo es como consecuencia de esos esfuerzos de organismos internacionales que tienen la convicción de que la solución al problema haitiano depende de la República Dominicana y entienden que aquí está la solución. Ellos están convencidos de eso. Que sería traerlos a ellos para acá y empujarnos a nosotros. Resolver el problema. Empujarnos a nosotros. La para fusión famosa, la que Duarte dijo hace tantos años que no era posible. Bueno, y eso es un asunto que ellos mantienen, ellos no ceden en eso. ¿En qué partecita? Yo no sabía que Duarte había tocado ese tema. Sí, yo sabía que él se había enfrentado con muchos intrusos internos, pero no que también había tocado ese tema. Claro, en el ideario duartiano, dentro de esas ideas de Duarte que se extrajeron de las conferencias, de las cartas, de las misivas, de las epístolas duartianas, de los discursos de Duarte, bueno, pues están esas ideas. Y en una de esas comunicaciones que él dirige... que ya había esbozado Núñez de Cáceres, cuando apunta a la bayoneta, tuvo que entregar la llave de la ciudad, pero diciendo que éramos inconciliables. Exactamente. Bueno, y esa convicción. Claro. Núñez de Cáceres le plantea a los haitianos, de alguna manera, que reconozcan este esfuerzo dominicano, inclusive el esfuerzo que se estaba haciendo en la Gran Colombia. Pero naturalmente hay mucha diferencia entre la concepción de Núñez de Cáceres y la concepción duartiana. Duarte era radical en cuanto a la necesidad de que no dependiésemos de nadie en absoluto. Y que soberanía absoluta. Claro, y que teníamos que llevar conciencia al pueblo para que ese pueblo asumiera la defensa patria. No solamente para no cayéramos en una España boba. Exactamente. Sino para que realmente fuéramos lo que debemos ser. Exactamente. Como nación. Es decir, Duarte creía en eso y creía que nosotros no podíamos ser parte integrante de ninguna potencia. Por eso él dijo, libre e independiente de toda dominación extranjera o se hunde la isla. Oye, qué determinación. Lapidario. Claro, una concepción diferente. Él no creyó nunca en que debíamos estar bajo la protección y bajo el amparo de nadie. Independencia pura y simple. Esa fue su concepción. Fíjese que realmente... Ahora ha faltado, desde hace mucho tiempo para acá, ha faltado esa determinación, porque hemos visto como a veces como una doble cara, una doble moral o un doble discurso. Sí. Es una complicidad en algunos gobernantes. El problema es que falta lo que Duarte decía en uno de sus pensamientos, que a propósito de ese de la fusión, yo creo que fue una comunicación que le dirigió a Félix María del Monte. Dice que la fusión entre dominicanos y haitianos no es posible. Es una cosa clara. Sí, precisa. Y que ha quedado ahí, para siempre, diría yo. Pero eso cuando Duarte dice, el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico. De lo contrario, no tendremos patria, ni libertad, y en consecuencia ni independencia nacional. Es decir, que hay que gobernar y dirigir la cosa pública con rectitud de conciencia, con firmeza, sin dobleces. Y entonces el interés nacional tiene que estar por encima de todo interés particular. Y tenemos que instruir a nuestros embajadores, nuestros representantes en el exterior, que tengan la mocha afilada para la defensa del interés nacional, para responder. Suerte que en un momento determinado, en uno de esos ataques, teníamos, por ejemplo, a Aníbal de Castro como embajador, que respondió inmediatamente y como debía, en favor de los intereses nacionales. Sí. Porque muchas veces nos han dado todos los palos por allá y nos hemos quedado callados. Nuestros representantes no han... el problema es que nosotros hemos improvisado la diplomacia. Claro. Mientras Haití, que puede no tener ninguna autoridad, pero tiene su diplomacia... Designa a sus mejores diplomáticos y afilados, preparados. Eso lo cita hoy justamente Nelson Encarnación en su columna en el periódico El Caribe, que me mandó. Justamente eso. Nosotros mandamos a cualquier compañerito
Cualquier compañerito. O cualquier dirigente que enfermó y que necesite estar cerca de centros médicos. Claro. En un lugar determinado. Pero no necesariamente. Exacto, pero no necesariamente, como hace Haití, que manda lo mejor. Trujillo mandaba la flor y nata. Claro. Trujillo, que había crema y nata de la intelectualidad criolla. Pero había carrera. Era gente que había carrera. Era de la intelectualidad, pero al mismo tiempo tenía la carrera de como lo hacía también en la municipalidad. Claro. Un presidente de una sala capitular se buscaba al historiador, al hombre prestante de la comunidad. Claro. Además de que el hecho de que era honorífico. Además honorífico. Y realmente iba gente de honor a esas cosas. Ahora matan a los regidores, claro, los regidores matan a los, disputándose el llegar por los beneficios que les parece que pueden, ¿verdad?, recibir. Brevemente, el programa, para terminar, magistrado, el programa de organización, no, de control, los esfuerzos que está haciendo Migración, que fue respondido a tiro el día pasado, hay que darle el apoyo moral a esa gente. Sí, yo pienso que ellos están llenos de las mejores intenciones. Ahora ellos tienen que entender. ¿Es suficiente el programa? No, mire, yo creo que tienen que entender que tiene que haber una proporcionalidad. Es decir, nosotros no podemos pretender que sacando una cantidad mínima de ilegales que se devuelven y regresan. Porque son los mismos que regresan y se agregan los otros. Claro, porque aquí hay que procurar esencialmente que se cumplan las leyes, que se aplique la ley migratoria, que se aplique la ley laboral, que haya una aplicación estricta aún dentro de la realidad que vivimos, pero que haya control. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, hay muchos dominicanos, pero esos dominicanos, aunque se vayan ilegales, legalizan su asunto, pero tienen una documentación. No, pero eso es diferente. Sí, lo primero que es del cielo a la tierra diferente, pero tienen una documentación. Esos dominicanos no son indocumentados. Lo primero es eso. Lo segundo se van con su documentación. Lo segundo es que son respetuosos del Estado norteamericano. Claro. Se acogen a las leyes y respetan la simbología y los emblemas norteamericanos. Claro. Y este país incluso adquieren la nacionalidad. Pero claro. Pero tienen la documentación. Claro, pero además agradecen tanto la autoridad nacional como los mismos súbditos dominicanos agradecen la oportunidad que le dan esos países. Claro. ¿Entiendes? Magistrado, gracias por su participación el día de hoy, bastante importante como siempre, por este material de carácter, mensaje de carácter patriótico y esta simbología, sobre todo con la bandera que usted nos trae en el día de hoy. Y gracias por sus palabras. De esto, como diría el padre Avelino, yo siempre lo cito, de esto seguiremos hablando. Gracias por estar con nosotros. Bueno. Vamos a una pausa. Gracias. ¿Por qué decimos que somos peñagomistas? Llevamos seguro médico a todos los dominicanos con más de 2.300.000 nuevos seguros médicos inmediatamente. Duplicamos las ayudas sociales de 850.000 a 1.350.000 y le duplicamos la cantidad que le daban. Duplicamos la cantidad de becas que se le dan a los dominicanos. Hemos triplicado las acciones y la cobertura de los comedores económicos. Y estamos también facilitando cada vez más empresas, comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos y para las dominicanas. Ese es un proyecto socialdemócrata, ese es un proyecto peñagomista en la República Dominicana. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera
una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, sí. Arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Sí. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. Bien, tenemos en línea al ingeniero agrónomo Giovanni Arias, ocoeño, compoblano como yo, ex viceministro de Agricultura y un técnico calificado, muy conocedor de la situación agraria, de los problemas, de la problemática del campo, los problemas de producción, las desacertadas medidas muchas veces tomadas que afectan directamente al productor y al consumidor, por vía de hecho al consumidor también. Y él denuncia recientemente una situación que se está dando, que es recurrente, inclusive en todos los gobiernos, yo no sé por qué, que cuando ya la producción está a punto de salir al mercado, entonces, o la cosecha más bien, entonces le inundan los mercados de productos, especialmente de cebolla y de ajo y de otros productos, en perjuicio de la producción nacional y de la economía del país y de los productores que con estas medidas muchas veces desacertadas o casi siempre los empujan a la quiebra. Hace una denuncia concreta que yo quisiera en las redes, Giovanni Arias, yo quiero que la reitere brevemente en el día de hoy. Adelante, Giovanni, bienvenido. Gracias, conterráneo distinguido de nuestra provincia de Ocoa. Bueno, decir que en el día de ayer estuve compartiendo con agricultores de la provincia de Azua, los cuales están con el grito al cielo porque tienen una producción de aproximadamente 300,000 quintales ya en plena cosecha, y el gobierno se apresta a traer, o no a traerse, a continuar una política desacertada de los últimos 2 años de gobierno, los últimos 2 años, que ha permitido la quiebra de muchos agricultores. Y estamos llamando la atención, llamando a las autoridades que por favor permitan que esa cosecha de Azua de Compostela le dé una salida. Los precios de los productos de la cebolla están en estos momentos aceptables, que cubre el costo de producción. Sin embargo, el hecho de anunciar las importaciones, eso de inmediato desploma lo que es los precios de este importante condimento. Por lo que llamamos poderosamente la atención. Hay una fórmula, Luis, que es importante que se aplique en el país, y es la fórmula tripartita que utilizó el gobierno pasado para las importaciones, que se hacía a través de la Junta Agroempresarial Dominicana, y es una constante vigilancia y evaluación de los productos que se consumen en la República Dominicana. En el caso de la cebolla, toda la semana teníamos que evaluar qué teníamos en almacén y dónde teníamos las próximas salidas de cebolla, para entonces determinar con los productores, con los importadores y con el Estado Dominicano a través del Ministerio de Agricultura, determinar cuándo y en qué momento había que hacer importaciones. Giovanni, escúchame, pero de todas maneras yo no sé qué es lo que pasa con las autoridades del sector agropecuario y muchas veces presiones que reciben desde otras instancias superiores de poder, porque gobierno tras gobierno hay los problemas de las importaciones, porque recuérdate el tema del ajo que
a un funcionario en particular le etiquetaron que tenía responsabilidades de unas importaciones masivas que se hacían en perjuicio del productor nacional, a pesar de que ya estaban las reglas de juego establecidas a través de la YAT, que se las dieron o se las atribuyeron como salida o como solución a esos problemas que anteriormente se daban en ese puente que había ahí entre Secretaría Administrativa y Agricultura. Me estoy refiriendo no al gobierno anterior, sino un poco más atrás. Y sin embargo, se sigue con el mismo tema de las importaciones en momentos en que el productor nacional va a tirar su cosecha al mercado. Mira, yo puedo decirte que ni el gobierno anterior ni este gobierno han diseñado una política efectiva con relación al ajo. Decirte que en este momento, en los 2 años, se ha importado más ajo que los años anteriores del gobierno pasado. Entonces, no era una política del secretario administrativo. O sea, que si él manejaba esa parte, yo no tengo ni que ver con eso. Yo sé de las importaciones que se han incrementado en más de un 15% en los últimos 2 años. Pero decirle a los agricultores y al país que nosotros estamos consumiendo aproximadamente 130,000 quintales de cebolla mensual y hay en almacén más de 200,000 y la producción de aproximadamente 300,000, dice que podemos estar sin traer una cebolla fuera hasta octubre o noviembre, y en octubre y noviembre entonces estaríamos evaluando, porque ahí entra Ocoa, ahí entra San Juan de la Maguana, entonces es posible que no tenemos la necesidad de importar cebolla. Bueno, definitivamente eso hay que denunciarlo y hay que hacerlo llegar a las autoridades superiores. Yo no sé por qué el Ministerio de Agricultura no toma control en ese sentido, o por qué, más que pedirle que tome control, decirle que deje de descontrolar la cosa. Porque en ese sentido a las autoridades de agricultura, a quienes se les atribuye que en algunas cosas no están correspondiendo ni al pueblo, ni al gobierno, ni a los productores, como debe ser. Completamente de acuerdo con esa opinión. Debemos evaluar, porque el país no es autosuficiente en un 100%. Hay en un momento que hay que traer algunos productos, y el gobierno pasado llegó a producir 87.5 de lo que producen la República Dominicana, y en estos momentos se ha bajado considerablemente y la producción ha reducido sustancialmente. En otros renglones, perdóname Giovanni, finalmente en otros renglones, y Verbigracia Ocoa, ¿por qué los precios se han desplomado? En el caso, por ejemplo, del tomate, que los precios están muy bajos y los productores prefieren incluso, si no botar el producto, por lo menos dejarlo en el campo. ¿Qué es lo que ha pasado con los precios? ¿Y por qué no han funcionado los canales de comercialización? ¿Por qué no se ha buscado la forma de comprar estas cosechas para que los productores no se vayan a la quiebra? Mira, eso es una excelente pregunta, Luis. Los agricultores planificaron una extraordinaria siembra de un tomate que se consume altamente en el país, pero más se consume en Haití. El tomate que llamamos bugalú, el tomate que se utiliza para la salsa, el tomate que se utiliza para la pizza, es el tomate ideal. Y entonces los invernaderos y a campo abierto hubo una gran producción debido a que el mercado estaba garantizado en el país Haití, en el país vecino. Haití, con la dificultad que tenemos, que no podemos mandar camiones, que hay problemas en la frontera, entonces se ha armado un buche en la República Dominicana y tenemos una gran cantidad de productos de este tomate bugalú, que reitero, se utiliza para pizza y para salsa, y es el tomate maduro que consumen los haitianos. Esta vez no se está colocando en ese mercado internacional y tenemos un buche. Y llamamos al presidente a que por lo menos vaya en auxilio y ayude a que por lo menos los costos de producción estos agricultores no sea una pérdida total.
Gracias Giovanni Arias, ex viceministro de Agricultura, conocedor técnico calificado del sector agropecuario y ocoeño como yo. Gracias por estar con nosotros estos minutos y de esto seguiremos hablando. Muchas gracias. Gracias a usted. Una importante intervención ha tenido Eri, ha hecho unas precisiones que deben ser atendidas. Claro. Con mucha precisión. Hay muchos otros temas que tenemos pautados. ¿Ya tenemos las dos pausas, director? Sí, sí. Bueno, entonces mira, tenemos aquí el tema del local del CODIA, que colapsó un área. Ahora le han querido atribuir a unas excavaciones que se están haciendo al lado para construir un hotel boutique. Responsabilizar a esos constructores. Responsabilizar a esos jóvenes constructores que son, en definitiva, unos jóvenes emprendedores. Sí. Detrás de ellos está un arquitecto muy calificado y de un nombre sonoro. Calificado y experimentado. Y experimentado, de un nombre muy sonoro, de un apellido muy sonoro, que tiene toda la responsabilidad y, en definitiva, él ha participado como arquitecto en la construcción de muchísimas carreteras y muchísimas obras aquí en el país. Me voy a abstener de revelar el nombre para no ligar una cosa con otra, pero realmente me consta la responsabilidad y la calidad profesional que está. Ellos tomaron las previsiones tomaron las previsiones del lugar, porque estuve viendo en un programa de televisión que había unas imprecisiones y adelantándose a los acontecimientos. Estas excavaciones que se están haciendo allí eso en la zona colonial, para eso fue donde estaba la antigua fábrica de Siboney, de Celso Mastrolini. Y entonces allí se están haciendo esas excavaciones para este hotel, pero esa tiene toda la permisología del lugar. ¿Y a qué se debe el desplome? Hasta que se determine otra cosa. Primero, el que está presidiendo el CODIA es un agrónomo, que de construcción no sabe nada. Y además ellos tienen unos conflictos de tipo laborales, laborales no, tendenciales, por intereses. Hay desencuentros. Exacto. Y entonces no hay la calificación del lugar para que se esté atribuyendo de manera precipitada el desplome de aquello a lo que no es. ¿A qué se debe? Póngame de nuevo, director, la imagen que me mandaron. Ese derrumbe de los escombros, esas imágenes se produjeron, ese derrumbe se produjo, entre otras cosas, porque allí se construyó, no en el edificio principal, un edificio de valor histórico en la zona colonial, sino unos anexos que le hicieron, una parte de los anexos que le hicieron, que inclusive esos anexos no deberían estar allí, y le construyeron un techo, que uno pudiera decir un falso techo, porque en aquella construcción que es de piedra y de caliche, o sea, de tierra, a la construcción de aquellos tiempos de la colonia. Por eso muchas de esas cosas se vienen abajo, porque no tiene ya, tienen por el producto del tiempo, la inclemencia del tiempo, y también de las imprudencias en este caso. La imprudencia no fue de la gente que están excavando allí en el solar, fue que instalaron primero un falso piso, un piso con unas losetas que no tenía varilla, no tenía ningún tipo de apoyo que pudiera sustentar aquel peso. Le diera el soporte. Le diera el soporte a aquel peso, que inclusive tenía encima unos tinacos, tenía encima unos tinacos que filtraban con frecuencia, y esas filtraciones fueron provocando desgaste, erosión, y esto, en pocas palabras, fue lo que provocó o habría provocado, según y hasta prueba en contrario lo que dice el arquitecto, lo que había provocado el desplome, esa carga de agua, ese trabajo del agua, y ahí se puede ver inclusive hasta un tubo que está emanando agua, según aparece en el video. Lo que quiere decir que era una estructura que estaba erosionada. Claro, y que no tiene que ver nada absolutamente con estas excavaciones. De esto también seguiremos hablando. Se nos quedan otros temas, muchísimos temas, entre ellos la aprobación descabellada de una nueva provincia, la provincia 33. Un disparate,
un disparate, pero fue aprobado. Dice el vocero de la Cámara de Diputados que eso no va a pasar en la Cámara de Diputados, pero fue aprobado por el Senado. Y 34 diputados votaron, en la ley de Mordaza aquella, pero fue aprobada en el Senado. Esto de la Cámara de Diputados es otra cosa, lo de las provincias, eso fue también, ya eso fue aprobado. Pero de eso seguiremos hablando porque el tiempo se nos acabó. Nos vamos y nos vemos.